Mi suegra me echó de casa 3 días después de la boda de mi cuñada. Me dijo que, como ganaba un sueldo alto, podía alquilar mi propio piso. Me fui esa misma noche y cancelé la ayuda económica mensual. Mi familia política enloqueció, llamándome 350 y 2 veces. Cuento mi historia como un recordatorio para aquellas mujeres que se esfuerzan por mantener a toda una familia solo para ser expulsadas de la casa que ellas mismas pagan. Suena ilógico, pero me pasó a mí. Tengo 32 años. Soy oficinista. Gano 2.800 euros al mes. Pensaba que mi posición era segura, pero resultó ser la máquina de sacar dinero de mi familia política. Esa noche, al salir del trabajo, solo pensaba en preparar una cena tranquila para todos. Sin haberme cambiado la ropa de oficina, todavía con los tacones puestos, me senté en el sofá del salón con una taza de té caliente. Pero con unas pocas frases de doña Carmen, mi suegra, mi vida entera pareció ahogarse. Mira, Nuria, para ser directos, a finales de mes te tienes que ir a vivir sola, me dijo. Lo dijo con una calma pasmosa, pelando una naranja como si estuviéramos hablando de comprar verduras en el mercado. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir, mamá? A su lado estaba mi cuñada, Clara, que se había casado hacía solo 3 días. Todavía olía a vestido de novia y su pintalabios era fresco y vibrante. Clara, vestida con ropa de marca, se acarició las uñas pintadas y asintió levemente, con una sonrisa displicente. Lo que ha dicho mamá, intervino mi suegra tranquilamente. Tenemos 4 habitaciones en casa. A partir de ahora, Clara y su marido, Marcos, vendrán a vivir aquí con frecuencia. ¿No querrás que duerman en el sofá? Tú ganas casi 3.000 euros al mes. Alquilar un piso de una habitación no te será difícil. Es más conveniente para ti estar cerca del trabajo. Esa frase me golpeó con fuerza. Desde que me casé, la hipoteca de esta casa se descontaba mensualmente de mi cuenta. El dinero de las reformas, el mobiliario, desde la nevera hasta el sofá donde estaba sentada, todo era fruto de mis ahorros a costa de privaciones. Y ahora mi suegra me pedía que me fuera por conveniencia. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Mamá, esta casa la compramos a medias Adrián y yo. Yo pago la mitad de la hipoteca todos los meses. Mi nombre también figura en el contrato del banco. ¿Cómo me pides que me vaya? Adrián, mi marido, estaba sentado frente a mí, con los ojos pegados al móvil, fingiendo no escuchar ni ver. Me giré hacia él, esperando que dijera algo en mi defensa, pero él solo balbuceó: Nuria, ¿por qué no te mudas por un tiempo? Con tu sueldo puedes alquilar algo cerca del trabajo. Ya lo pensaremos más tarde. Escuchar la frase más tarde me produjo un escalofrío. ¿Más tarde cuándo? ¿Después de que mi cuñada diera a luz? ¿Después de que la familia necesitara más dinero? ¿O después de que yo estuviera agotada y sin blanca? Miré fijamente a mi suegra. Mamá, hace 3 años, cuando nos casamos, dijiste que la familia estaba pasando apuros. Acepté no pedir dote, y además, di 10.000 euros para reformar la casa. También dijiste que el papeleo de la propiedad estaría a nombre de Adrián para simplificar las cosas. Me dijiste que yo era como una hija para ti. Ahora me pides que me vaya. ¿Qué soy entonces en esta casa? Mi suegra levantó la barbilla, con voz cortante. No te quejes. Yo compré esta casa hace mucho tiempo, y el nombre de Adrián es el correcto. Has vivido aquí sin pagar un céntimo. Nunca te he cobrado el alquiler. Ahora te pido que alquiles un piso, no te estoy echando a la calle. Ganas 2.800 euros. Un piso de 400 o 500 euros no es nada del otro mundo. Aquí estamos muy apretados, y Clara y Marcos tienen que tener hijos para que yo los cuide. Clara, sentada a su lado, añadió con voz dulzona pero ácida: Nuria, esta casa la compraron mis padres antes. Adrián es el titular. Tú has llegado como nuera, eres parte de la familia. Pero yo no puedo ir a trabajar y estar embarazada sin un lugar donde vivir. Para ti es más fácil ir y venir si estás cerca de la oficina. Me reí con amargura. ¿Y quién ha pagado la hipoteca estos 3 años? Mira el extracto bancario y verás mi nombre. El dinero de las reformas y cada mueble de esta casa, ¿de dónde crees que salió? Clara se encogió de hombros. Adrián también trabaja. Su dinero es de la familia. Una nuera debe ser respetuosa con los padres. Tú también tienes que pensar en los demás. Me giré hacia Adrián, aferrándome a la última esperanza. Dime claramente, Adrián, ¿de quién es esta casa? ¿Es de los dos o solo tuya y de tu madre? Adrián evitó mi mirada, incómodo. La casa está a mi nombre, pero mi madre la compró antes. Decir eso es injusto con ella. De todas formas, somos pareja, los bienes son compartidos. Sentí como algo en mi pecho se rompía. Resulta que durante 3 años, todo lo que aporté solo sirvió para mantener la casa de otros.
Yo seguía siendo una extraña a la que podían echar en cualquier momento. Miré fijamente a mi suegra, pronunciando cada palabra con claridad. Si me voy de esta casa, a partir de hoy no volveré a pagar un solo céntimo más. Ni la hipoteca, ni los gastos de la casa, ni el dinero de bolsillo de mi cuñada, ni el dinero de manutención de usted. No pagaré nada más. Mi suegra sonrió con desdén. ¿Crees que sin tu dinero nos vamos a morir de hambre? No te des aires. El dinero que ganas también es gracias a esta familia. Si no te hubieras casado con Adrián, ¿crees que habrías podido comprar esta casa? Clara se rió, interponiéndose. Nuria, no creas que 2.800 euros es mucho. Sin Adrián, no tendrías la posición que tienes ahora. No te pongas tensa o será difícil que nos veamos. No discutí más, simplemente me levanté en silencio. De repente, mi mente se aclaró. Las dulces palabras del día de la boda, te considero como una hija. Esta casa será vuestra en el futuro. Ahora sonaban como las cuerdas que me apretaban el cuello. Esa noche, arrastré mi única maleta al centro del salón. Después de años como nuera, mis pertenencias personales eran lamentablemente escasas. Unas pocas prendas de oficina, algunos libros, un par de barras de labios. Todo lo demás, desde las cortinas hasta la cama y los armarios, lo había pagado yo, pero no podía llevármelo. Adrián se apoyó en el marco de la puerta, con voz cansada. Nuria, no exageres. Mamá tiene mal genio. Cuando se le pase, volverás. Me giré para mirarlo directamente. Contéstame con sinceridad. ¿Me consideras tu esposa, tu compañera, o solo la persona que paga las cuentas de la casa? Adrián se quedó en silencio. Ese silencio fue la respuesta más clara. Saqué mi maleta de aquella casa, bajando las escaleras con una ligereza extraña. Ya no sentía que me echaban, sino que por fin escapaba de una jaula dorada, brillante pero asfixiante. Esa noche alquilé una pequeña habitación cerca de mi oficina. Me acosté en la cama extraña, incapaz de conciliar el sueño. Lo primero que hice fue abrir la aplicación del banco en mi móvil y cancelar todas las transferencias automáticas mensuales. El pago de la hipoteca, el dinero de mi suegra, el dinero de mi cuñada, el pago del coche de Adrián, cada línea de cancelación exitosa aparecía. Sentí dolor y alivio al mismo tiempo. Luego llamé a un número que no marcaba desde hacía mucho tiempo, el de Leticia, mi abogada de la universidad. Leticia, soy Nuria. Necesito hablar de divorcio y de división de bienes. Al colgar, me quedé junto a la ventana, mirando las luces amarillas de la ciudad. 3 años de matrimonio, y hoy era la primera vez que me sentía realmente sobria. Al día siguiente, sonó la alarma, pero no para levantarme temprano a cocinar para la familia de mi marido. Salté de la cama en mi pequeña habitación alquilada. La luz del sol se colaba por la ventana diminuta. El polvo flotaba en el aire, pero me sentía más aliviada que nunca. Me preparé un café rápido y me vestí para ir al trabajo. Al entrar en la oficina, mi joven asistente, Andrea, me miró sorprendida. Nuria, hoy te ves diferente. ¿Qué aura? ¿Tienes buenas noticias? Sonreí evasivamente. Nada, solo que a partir de hoy he decidido dejar de ser el cajero automático de otras personas. Andrea no entendió, solo me sonrió. Yo tampoco le di más explicaciones. Tenía cosas más importantes que hacer. A las 10 de la mañana, pedí permiso para salir un rato y fui directamente a la sucursal bancaria donde tenía mi cuenta. Antonio, el gestor de clientes que me conocía bien, me miró extrañado. Nuria, ¿estás muy ocupada? Hace mucho que no te veo. Me senté, entrelazando las manos para calmar mi temblor. Antonio, hoy quiero hacer 2 cosas. Primero, quiero cancelar permanentemente la tarjeta de crédito secundaria asociada a mi cuenta. Segundo, necesito que me imprimas todos los extractos bancarios de los últimos 3 años, todas las transacciones de mi marido y mi familia política. Antonio se puso serio, sin rastro de su habitual sonrisa. ¿Tiene esto algo que ver con alguna disputa, Nuria? Asentí. Sí, necesito dejar constancia de todo lo que he invertido en esa casa y en mi familia política. No quiero ir al juzgado solo de palabra. La impresora zumbó, hoja tras hoja salía, apilándose en una pila gruesa. Sostuve la pila de papel, sintiendo un escalofrío en las manos. 1.500 euros de hipoteca cada mes. 300 euros para mi suegra para gastos diarios. 200 euros para Clara para gastos personales. Varias transferencias de 1.000 o 2.000 euros para Adrián para pagar deudas, reparar el coche o invertir en negocios. En 3 años, había inyectado más de 50.000 euros en la casa de mi marido. Me reí de mí misma. Resulta que no era una nuera, era un banco viviente. Al salir del banco, fui directamente a la oficina de Leticia. Delante de mí estaba una mujer unos años mayor que yo, con el pelo recogido, ojos penetrantes pero cálidos.
Escuchó mi historia completa, desde el día de la boda sin dote, el dinero para la reforma, hasta el desalojo por falta de espacio. Mientras contaba, me sentía enfadada y avergonzada. Avergonzada de haber sido tan ingenua. Leticia preguntó con claridad, ¿a nombre de quién está la casa? A nombre de Adrián. Pero mi nombre está en el contrato de la hipoteca. Y la mayor parte de los pagos durante 3 años salieron de mi cuenta. Aquí están los extractos. Le di la pila de papeles. Leticia los revisó, asintiendo. En principio, la casa comprada antes del matrimonio a nombre de Adrián se considera propiedad privada. Pero si puedes demostrar que aportaste dinero antes de casarte, o que pagaste la mayor parte de la hipoteca después, hay base para reclamar una parte. Si los muebles y las reformas salieron de tu dinero, aún mejor. Suspiré. Fui estúpida. Confié en él. Pensé que la casa de mi marido sería mi casa. No esperaba que me echaran como a una extraña. Leticia me miró con calma. Nuria, tu error no fue confiar. Cuando te casas, quieres creer que has elegido bien. Tu error fue no proteger tu retaguardia, pero despertar ahora todavía es a tiempo. Tienes un trabajo estable, salud y familia. Créeme, hay gente que está mucho peor que tú. ¿Qué debo hacer ahora? Pregunté. Primero, no transfieras ni un céntimo más a la familia de tu marido. Segundo, reúne todas las pruebas. Extractos, facturas de reformas, contrato de préstamo. Tercero, por ahora, no hagas ruido. Deja que piensen que eres débil. Cuando presentemos la demanda de divorcio y la división de bienes, iremos directamente al juzgado. En cuanto a que te echaran de casa, Leticia se encogió de hombros. Son solo palabras. No tenemos grabaciones. Pero no importa. Ese comportamiento es un detalle para el juez. Lo más importante es el dinero y la propiedad. Me quedé en silencio un momento. Leticia, ¿de verdad voy a divorciarme? ¿Quieres volver? Me preguntó ella. Me quedé en silencio. Recordé a Adrián bajando la cabeza cuando su madre me pidió que me fuera. Recordé su indiferencia mientras yo pagaba todo sin que me preguntara si estaba cansada. Recordé las 350 y 2 llamadas perdidas de anoche cuando apagué el teléfono. Finalmente, negué con la cabeza. No quiero vivir ni un día más en esa casa. Entonces tienes que ser fuerte. El divorcio no es un fracaso. Es detenerte antes de que te destrocen la dignidad. Te ayudaré, pero la parte más difícil es tuya. Tienes que ser firme. Asentí. Adelante, haz lo que tengas que hacer. Acepto. Esa tarde, al volver a la oficina, mi teléfono vibró sin parar. Primero Adrián, luego mi suegra, luego números desconocidos, luego parientes de mi marido, gente cuyos nombres ni siquiera recordaba. ¿Por qué armaste este escándalo, mudándote así? Vuelve a casa. La voz aguda de mi suegra sonó por teléfono. No armé un escándalo, solo me fui de un lugar que no me consideraba de la familia. Respondí con calma. Mi suegra cambió de tono de inmediato, gritando, no te aproveches. Si te atreves a pedir la división de la casa, haré que todo el barrio sepa que eres una ingrata. Me reí con amargura. Quédese con la casa. Yo solo pido lo que he invertido. Cancelé la llamada, me recosté en la silla, exhalando. El teléfono volvió a sonar, esta vez un número desconocido. Contesté, escuchando una voz de hombre avergonzada. Nuria, soy Pablo, el primo de Adrián. Sinceramente, hoy la madre de Adrián me pidió que te siguiera, que viera dónde ibas y con quién te reunías. No pude hacerlo, por eso te aviso. Me quedé atónita. ¿La madre te pidió que me siguieras? Sí. Dijo que si veías a otra persona grabaras un video para ella para que te arruinara la reputación. Me dio escalofríos. Te debo un favor por la vez que ayudaste a mi mujer en el hospital, así que no pude hacerlo. Ten cuidado. Agradecí a Pablo. Al colgar, mis manos seguían temblando. No solo querían echarme, querían difamarme. Esa noche, en mi pequeña habitación alquilada, por primera vez escribí una lista de todo lo que necesitaba hacer. Banco, abogada, pruebas, denunciar a la policía si me amenazaban, mantener las distancias con otros hombres para que no tuvieran excusa para inventar cosas. Cada línea que escribía me convertía de una nuera obediente a una mujer que sabía protegerse. Quizás esta era la parte más difícil de mi vida, aprender a valerme por mí misma, sin esperar que nadie me tendiera la mano. Después de la consulta médica, volví a casa con la carpeta de análisis. El médico dijo que todos los indicadores del feto estaban bien. El latido era fuerte. El tamaño correspondía a las semanas de gestación. Solo me aconsejó comer bien, descansar más y evitar el estrés. Pero salí de la consulta con una hoja llena de números perfectos y una sensación de pesadez en el corazón, como si hubiera recibido una sentencia suspendida en lugar de buenas noticias. Me senté en el asiento trasero del taxi,
acariciando mi vientre, viendo las casas alejarse por la ventanilla. Sentía que estaba en un tren sin saber dónde iba a parar. No sabía quién se bajaría primero, quién se quedaría hasta el final. El taxista me preguntó por dónde ir para evitar el atasco. Sonreí ligeramente. Vaya por donde quiera, con tal de llegar a casa a salvo. Casa. Solo pensar en esa palabra me oprimía el pecho. La casa donde Adrián y yo habíamos vivido durante 3 años, que alguna vez estuvo llena de risas y sueños, ahora se sentía como una caja de hormigón. Cada cena era un silencio incómodo. Cada noche en la cama era un vacío gélido entre nosotros. Adrián seguía yendo a trabajar, trayendo dinero a casa, preguntándome si estaba cansada o si me apetecía algo especial. Pero detrás de esas preguntas había un muro invisible. Llamaba, pero nadie respondía con sinceridad. El taxi se detuvo frente al portal del edificio. Pagué y bajé. El olor a hormigón caliente me mareó un poco. El ascensor, lleno de espejos, reflejaba mi rostro pálido. «Tienes que estar feliz. Vas a ser madre», me susurré, intentando sonreír, pero la sonrisa se torció, revelando mi forzada compostura. Al abrir la puerta del apartamento, me envolvió el olor familiar de la pequeña cocina, del limpiador de suelos barato, de la planta que mi madre me envió del pueblo. Todo me invadió, calentando mi pecho. Al menos, esta casa seguía siendo el único lugar donde podía relajarme, donde se me permitía ser vulnerable, donde podía estar en silencio sin dar explicaciones a nadie. Me quité los zapatos, dejé la carpeta en la mesa y fui a la cocina a servirme un vaso de agua caliente, como hacía siempre al volver del hospital. El agua salía del grifo, un murmullo suave que sonaba como el tiempo pasando indiferente, a pesar de toda la confusión en mi corazón. El móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Adrián. ¿Terminaste la consulta? ¿Qué dijo el médico? Mis dedos se deslizaron sobre la pantalla. Bien. El bebé está creciendo bien. Dudé un momento y añadí. ¿Vas a cenar en casa esta noche? El mensaje se marcó como leído. El círculo parpadeó y apareció. Tengo una cena con clientes, llegaré tarde. Cena tú, no me esperes. El no me esperes sonó como un clavo pequeño golpeando mi alma, sin causar un dolor agudo, sino un persistente pinchazo. Miré la pantalla, quise escribir. ¿Todavía quieres a este bebé? Pero al final borré todo y solo envié un emoji de OK. Dejé el teléfono, llevando inconscientemente la mano a mi vientre. No te preocupes, cariño. Mamá está aquí. Lo dije en voz baja, como si el pequeño ser pudiera entenderme. De repente, recordé los ojos de mi madre en la videollamada de la otra noche, su mirada de alegría y preocupación al saber que estaba embarazada. Tienes un bebé, tienes que cuidarte, hija. Si hay algo más, ya lo resolveremos. No le pongas las cosas demasiado difíciles a tu marido. Mi madre siempre pensaba en los demás primero, incluso cuando yo era la que estaba claramente abandonada en mi propio matrimonio. La tarde transcurrió lentamente. Saqué la cesta de verduras que mi madre me había enviado, lavé cada tallo bajo el grifo, corté las hojas, preparé la cena, aunque sabía que probablemente cenaría sola de nuevo. Para otros, estas tareas repetitivas podrían ser aburridas, pero para mí eran una forma de evitar pensar demasiado. Cada vez que el cuchillo golpeaba la tabla, intentaba cortar un poco más de mi ansiedad. Pero cuanto más intentaba calmarme, más mi mente volvía a aquella noche. La noche en que todas mis creencias se tambalearon. El mensaje desconocido, la voz de mujer al otro lado de la línea, la explicación balbuceante de Adrián. Pensé que con un bebé, él volvería a ser como antes, que dejaría de lado cualquier sentimiento pasajero, pero durante 16 semanas, lo único que había cambiado era mi cuerpo. El corazón de Adrián seguía en algún lugar lejano al que yo no podía llegar. Estaba absorta en la cocina cuando sonó el timbre. Me sequé las manos en el trapo colgado junto al fregadero y abrí. Era mi vecina del piso de al lado, con una bolsa de fruta. Hola, me enteré de que estás embarazada. Te traigo unas manzanas. Y quería darte algunos consejos. Las primerizas suelen preocuparse por todo. La invité a pasar, le serví agua. Se sentó en el sofá preguntando por todo. ¿Cuántas semanas tenía? Si comía bien, si tenía náuseas, si mi marido me cuidaba. Respondí vagamente, diciendo que Adrián estaba ocupado pero que se preocupaba. No tuve el coraje de admitir que a veces sentía que estaba sola en el camino de la maternidad. De repente bajó la voz. No te enfades por ser cotilla, pero el otro día vi a tu marido abajo en el portal con una chica joven, muy maquillada. Se reían y parecían muy cercanos. Pensé que serían compañeros de trabajo, pero entre mujeres
Me pareció que la forma en que ella lo miraba era extraña. No está de más que estés atenta. Sentí que el corazón se me encogía. Así que no era solo mi imaginación. Mis sospechas no eran solo paranoia. Intenté mantener la calma, agradecí a mi vecina y la despedí. Al cerrar la puerta, la casa se sumió en el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Me apoyé en la puerta, deslizándome lentamente hasta el suelo, abrazando mi vientre. Si algún día tengo que elegir entre tenerte y marcharme de aquí, ¿me culparás? Pregunté en voz baja. Las lágrimas comenzaron a caer. No quería que mi hijo naciera en un matrimonio podrido, donde su madre tuviera que reprimirse en cada palabra, en cada comida. Pero tampoco tenía el coraje de pensar en ser madre soltera cuando estaba acostumbrada a depender de un apoyo, aunque ese apoyo se estuviera desmoronando. Por la noche, puse la cena en la mesa. 3 platos sencillos. La silla de enfrente estaba vacía. Intenté comer, pero la comida se me atascaba en la garganta. El reloj marcó las 9, luego las 10, y él no regresó. El teléfono permanecía en silencio, sin llamadas ni mensajes avisando de que llegaría tarde o de que se quedaría fuera. Lavé los platos, recogí, encendí la luz de noche del salón y me senté en el sofá a esperar. Mi vientre comenzó a tensarse, una leve punzada que se extendía desde la espalda baja hasta el abdomen. Me asusté un poco, me acosté de lado como me aconsejó el médico, respirando profundamente. Después de un rato, la tensión disminuyó, dejando solo una sensación de cansancio. Casi a medianoche, oí el ruido de la llave en la cerradura. Entró, con un fuerte olor a alcohol y tabaco. Me vio sentada allí y se detuvo un poco. ¿Por qué no estás durmiendo? Me levanté, con la voz áspera. Te estaba esperando. Y hoy volví de la consulta. Asintió, se quitó los zapatos, tiró las llaves sobre la mesa y se dejó caer en el sofá. ¿Qué dijo el médico? Me senté en el borde del sofá, con las manos entrelazadas. Todo bien, el bebé está sano. Pero el médico dijo que necesito evitar el estrés, descansar y mantener la calma. Adrián, dudé, reuniendo valor. ¿Podrías volver a casa más temprano y no beber tanto? Tengo miedo, si algo le pasa al bebé. Él se frotó la frente con los ojos cerrados. Estoy intentándolo. El trabajo es así. Tengo que reunirme con clientes constantemente. No me lo pongas más difícil. Estás embarazada. Concéntrate en tu salud. No pienses tonterías. La frase "no pienses tonterías" cortó todos mis intentos de compartir mis sentimientos. Lo miré, de repente vi una distancia entre nosotros, no de unos pocos pasos, sino de un abismo. Esa noche, durmió dándome la espalda. Sus ronquidos eran suaves y regulares. Mis ojos permanecieron abiertos en la oscuridad. Una idea aterradora me vino a la mente. Si no hacía nada, las cosas probablemente empeorarían. No solo para mí, sino también para el bebé. Quizás era hora de enfrentar la verdad, de averiguar qué estaba ocultando, en lugar de seguir engañándome con esperanzas vacías. Puse la mano en mi vientre y susurré. Te lo prometo, no importa en qué circunstancias crezcas, no dejaré que veas a una madre débil que solo sabe llorar. En algún lugar profundo de mi corazón, un pequeño brote de coraje estaba germinando en silencio. No sabía por dónde empezar, ni qué precio tendría que pagar, pero entendí que esta era la última noche que me permitiría quedarme quieta esperando. Me levanté a las 6 de la mañana, aunque apenas había dormido. Mi cuerpo se sentía pesado, mi mente daba vueltas, pero mis manos siguieron la rutina. Levantarme lentamente, poner los pies en el suelo, respirar hondo para que el vientre no se contrajera. La luz del amanecer se colaba por la fina cortina, proyectando una mancha amarilla pálida en el suelo, haciendo que la habitación pareciera extrañamente pacífica. Si no fuera por las sombras que se acumulaban en mi corazón, habría pensado que era una hermosa mañana. Pero la presión de lo que estaba sucediendo me hacía querer volver a acostarme y desaparecer por unas horas. Adrián seguía durmiendo, dándome la espalda, con una respiración constante. Anoche, después de que le contara sobre la consulta, solo había balbuceado y se había dormido. Miré su espalda durante un rato, tratando de recordar cuándo la distancia entre nosotros había comenzado a crecer tanto. Tal vez hacía unos meses, cuando sus llegadas tardías se volvieron habituales. Tal vez antes, cuando empezó a hacer llamadas en el balcón en lugar de contestarlas delante de mí, o quizás todo comenzó el día que le dije que estaba embarazada. En lugar de alegría, sus ojos mostraron una vacilación que aún no podía olvidar. Me levanté de la cama en silencio y fui a la cocina a preparar el desayuno. El olor del arroz caliente, el jengibre del té, se extendió por el aire, haciéndome querer llorar. No entendía por qué las cosas más simples me hacían sentir tan pequeña y perdida. Cociné unas gachas para mí, lo que el médico me recomendó para el estómago al principio del embarazo,
y preparé el café negro de Adrián, como todos los días. Un hábito de cuando estábamos enamorados, de cuando nos casamos, de cuando nos llamábamos con nombres cariñosos. Puse el café en la mesa, notando que mis manos temblaban un poco. Salió al salón, con la cara de recién levantado, el pelo revuelto. Vio el café, asintió y se sentó en el sofá, abriendo el teléfono. No me preguntó si había dormido bien, ni si me dolía el vientre. Yo tampoco dije nada. Solo me serví un bol de gachas y me senté a la mesa frente a él. Entre nosotros solo estaba el tic-tac del reloj y una distancia vaga que nadie se atrevía a nombrar. Después de unos bocados, dije en voz baja: «Hoy pedí mediodía libre. Estoy un poco cansada». Asintió, todavía mirando la pantalla. «Está bien como quieras». Contuve la voz. «Adrián, ¿podrías volver a casa temprano esta noche? Quiero hablar contigo». Dejó de escribir un momento y respondió, con voz muy tranquila: «Ya veré. Hay mucho trabajo». Luego se levantó, se puso la camisa, se echó perfume, recogió sus cosas y salió apresuradamente. Por inercia, fui a despedirle a la puerta, pero me detuve en el umbral. Ya no tenía fuerzas para interpretar el papel de esposa dulce dispuesta a cerrar la puerta por él. La puerta se cerró tras él, dejando un vacío escalofriante. Me senté en el sofá, con la mano en el vientre. El ser que crecía dentro de mí era muy pequeño, tan pequeño que solo podía escuchar sus latidos en la ecografía. Pero sentía que me exigía que fuera fuerte. Era una motivación y una carga a la vez. Temía que cualquier decisión que tomara le afectara, que le hiciera sufrir. Pero si seguía viviendo así, yo sería la primera en lastimarlo. Respiré hondo y abrí el cuaderno marrón que usaba para anotar tareas. Comencé a escribir una por una, con letra pequeña y regular. 1. Revisar extractos bancarios. 2. Imprimir mensajes de transacciones con él. 3. Contactar a Leticia para la próxima reunión. 4. Observar sus cambios, pero sin precipitarme. 5. Mantener la calma, evitar que el estado de ánimo afecte al bebé. Al llegar aquí, mis dedos se detuvieron. Una parte de mí quería añadir una sexta línea, preguntarle directamente si todavía me ama. Pero la borré de inmediato. Sabía que si le preguntaba ahora, él solo tendría dos opciones: mentir para evitar problemas o callar porque no quería asumir la responsabilidad. Ninguna de las dos me ayudaría a encontrar la verdad. Alrededor de las 9 de la mañana, recibí una llamada de Leticia. Me dijo que había revisado todos los extractos que le envié y quería verme hoy si era posible. Acepté y me cambié, poniéndome un abrigo largo para ocultar mi vientre de 16 semanas. Al bajar al portal, el vigilante me saludó con la cabeza. Intenté responder con una sonrisa leve, pero en el fondo solo quería salir de allí lo antes posible. De camino a la oficina de Leticia, recibí un mensaje de un número desconocido. «Nuria, ayer volví a ver a tu marido con esa chica». Iban en un taxi, no hacia la oficina. Detuve el coche al borde de la carretera. El corazón me latía con fuerza. Era mi vecina de anoche. No pensé que se fijaría tanto. Le agradecí, pero le recordé que no se lo contara a nadie. No quería que el asunto saliera a la luz y le alertara. Cuando vi a Leticia, me miró durante mucho tiempo antes de hablar. «Nuria, te haré una pregunta que debes responder con sinceridad. ¿Estás dispuesta a dejar este matrimonio si la verdad no es lo que esperas?» Apreté las manos, clavándome las uñas en la piel. Luego asentí. «Sí. Solo necesito asegurar la seguridad del bebé y recuperar lo que he invertido». Leticia sonrió ligeramente. «Bien. Entonces el siguiente paso es identificar claramente los bienes comunes y privados y ver si su comportamiento afecta tus derechos. Pero antes de eso, necesito que mantengas la calma, que no sepa que estás preparándote en secreto». Asentí. Sentía un poco de ansiedad, pero también la sensación de estar despertando poco a poco. Al salir de la oficina, ya era mediodía. Me quedé bajo el toldo mirando a la gente apresurarse, de repente sintiendo una ligereza en el pecho. No porque todo hubiera terminado, sino porque sabía que iba en la dirección correcta. Al volver al apartamento, abrí la puerta y entré al salón, cuando de repente vi algo que me hizo detenerme. La corbata de Adrián estaba sobre el sofá, pero no era el color que solía usar. La cogí, mirando de cerca. En la tela había una mancha de maquillaje rosa claro. Puse la corbata contra mi manga. No era mi maquillaje. Todo mi cuerpo se quedó helado. Puse la corbata sobre la mesa, con el corazón lleno de una sensación de opresión. Las sospechas esporádicas de los últimos meses se unieron de repente en una verdad tangible. Me senté en el sofá, con la mano en el vientre. «Cariño, creo que ya sé lo que tengo que hacer».
Me quedé sentada en el sofá, mis dedos trazando la mancha de maquillaje rosa pálido que quedaba en la corbata de Adrián. Una mancha pequeña, pero se sentía como una hoja fría y afilada, cortando la frágil autoconsuelo que había intentado construir durante meses. Algo dentro de mí se derrumbó, pero curiosamente, no rompí a llorar como otras veces. Tal vez porque mi corazón ya se había preparado para lo peor. Solo que no esperaba que la evidencia llegara tan rápido, justo en el sofá familiar, a solo un paso de mí. Puse la corbata sobre la mesa, respiré hondo y fui al baño, dejando que el agua fría corriera sobre mis muñecas, como me había aconsejado el médico cuando me sentía demasiado estresada. Con el sonido del agua, escuché los latidos de mi propio corazón, fuertes pero rítmicos. Me miré en el espejo. En el reflejo, el rostro de una mujer de solo 32 años, pero con ojos cansados, mejillas ligeramente pálidas por la falta de sueño, labios sin color y un vientre ligeramente hinchado, un recordatorio suave. El bebé está aquí, mamá, no caigas. Cerré el grifo, me sequé las manos y volví al salón. Cogí una pequeña caja, metí la corbata y añadí la ecografía de ayer. Quería ver juntas las dos cosas más opuestas de mi vida. Por un lado, la vida creciendo, por otro, la verdad pudriéndose. Alrededor del mediodía, el teléfono vibró. Era Adrián. ¿Ya comiste? Miré la pantalla un rato y respondí muy brevemente. Sí, él continuó. Por la tarde tengo una reunión con clientes. Llegaré tarde. No me esperes. Dejé el teléfono a un lado, sin responder. Las palabras no me esperes se habían repetido tanto que me acostumbré, pero hoy me sentía diferente. Ya no quería esperar, ya no quería encontrar razones para perdonar, ya no quería mantener un matrimonio que solo yo intentaba salvar. Saqué mi cuaderno y escribí una nueva línea. 1. Descubrir la verdad, pero sin confrontar. Solo registrar. Por la tarde, recalenté la comida y salí. No quería quedarme quieta en esa casa, donde todas las paredes parecían reflejar mis dudas. Tomé un taxi hasta una cafetería tranquila con grandes ventanales que daban a la calle. Elegí una mesa en un rincón, pedí un zumo y abrí el teléfono para buscar el número de mi vecina. Le envié un mensaje. Hola, ¿podrías contarme más sobre lo que viste ayer? Gracias. Ella respondió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando que le preguntara. Ayer no me atreví a contártelo todo, temía entristecerte. Pero sí, los vi 2 veces. La primera vez en el portal del edificio, la segunda hace 3 días, iban juntos al aparcamiento detrás del supermercado. No eran compañeros de trabajo. La forma en que se miraban no era profesional. Leí la última frase repetidamente. No era profesional. Sentí un pinchazo en el pecho, pero mantuve la calma. Le pregunté si podía avisarme si los veía de nuevo. Ella aceptó. Mientras estaba allí, el teléfono vibró de nuevo. Era Leticia. Nuria, he revisado tus documentos. Quiero preguntarte si estás segura de que él tiene a otra persona. Respondí con sinceridad. No puedo confirmarlo, pero las señales son claras. Si es cierto, es un detalle muy importante en la demanda de divorcio. Pero necesitas pruebas claras, no para vengarte, sino para proteger tus derechos y los de tu hijo. La palabra pruebas resonó claramente en mi cabeza. No quería convertirme en una espía, pero sabía que no tenía otra opción. Esa noche, Adrián volvió a casa casi a la 1 de la madrugada. Olía a perfume nuevo, a alcohol y a un mundo en el que no existía yo. Dejó las llaves sobre la mesa, sin encender la luz, pero la luz de la luna que entraba por la ventana era suficiente para ver su rostro, cansado, pero no por el trabajo. Me miró, intentando hablar con calma. ¿Por qué sigues despierta? Respondí. No puedo dormir. Él intentó decir algo más, pero solo suspiró. Se frotó la frente y se desplomó en el sofá. Lo miré durante mucho tiempo. El dolor ya no era agudo como antes, sino una sensación de vacío prolongada, como el camino brumoso que me veía obligada a recorrer. Adrián, dije suavemente. Él se giró. Si algún día te sientes cansado, si quieres parar, solo dímelo. No quiero ser una carga para nadie. Él frunció el ceño. ¿Qué dices? ¿Estás pensando tonterías? Apreté los labios, no pregunté nada más. Sabía que si me estaba ocultando algo no lo diría ahora. Me levanté, fui al dormitorio y apagué la luz. Pero no me dormí de inmediato. Me acosté de lado, puse la mano en mi vientre. El bebé se movió suavemente, o tal vez era solo mi imaginación. De cualquier manera, esa sensación me devolvió a la realidad. No seas débil, me repetí una vez más. A eso de las 2 de la madrugada, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de mi vecina. Nuria, ¿estás despierta? Creo que acabo de ver a tu marido y a esa chica cerca del Hotel L.
No estoy segura, pero la silueta era muy parecida. Mi corazón latió con fuerza. Miré hacia el salón, donde él estaba durmiendo profundamente, o fingiendo dormir. No lo sabía, pero sabía que la verdad me esperaba. Puse la mano en mi vientre de nuevo, susurrando. Cariño, mamá tiene que ser fuerte. Me incorporé en la cama tan pronto como apareció el mensaje de mi vecina. En la habitación oscura, la luz del teléfono iluminó mi rostro pálido. Miré hacia el salón. Adrián seguía tumbado, dándome la espalda, su respiración uniforme, como la de alguien en sueño profundo. Pero había vivido con él lo suficiente para saber que cuando dormía de verdad, se movía ligeramente antes de caer en el sueño. Ahora estaba inmóvil, de forma antinatural. Me quedé sentada unos segundos, la mente en blanco, luego recuperé la calma de forma extraña. Quizás cuando una persona es empujada al límite, ya no siente pánico. Solo queda la claridad, el silencio y una voz muy pequeña pero muy firme en su cabeza. Es hora de saber la verdad. Me puse el abrigo, mis manos temblaban ligeramente, pero mi corazón latía de forma constante. Era extraño, ni yo misma lo entendía. No lo desperté, no quería hablar, no quería discutir, solo quería ver con mis propios ojos. Le envié un mensaje a mi vecina. ¿Sigues cerca? ¿Estás segura de que es él con la chica? Ella respondió de inmediato. Estoy en el parking subterráneo. Acabo de verlos entrar por el callejón de detrás del Hotel L. Nuria. ¿Estás segura de que quieres venir? Apreté el teléfono. Mantente alejada, por favor. Iré. Si te ven, será un problema. Abrí la puerta muy despacio, cada movimiento suave, como si temiera despertar al pasado que dormía detrás de mí. En el ascensor, vi mi reflejo en el acero inoxidable. Una mujer de 16 semanas, con ojeras, los labios apretados, pero con una mirada de determinación. Llamé a un taxi, susurrando. Quiero ir al Hotel L, calle X. El taxista me miró por el retrovisor. Intentó preguntar algo más, pero al ver mi rostro se calló. La ciudad de noche seguía iluminada. Los carteles publicitarios pasaban como destellos borrosos, cada destello alargando el cansancio dentro de mí. El taxi me dejó a cierta distancia del hotel. Bajé, agarrando la correa del bolso, mirando a mi alrededor. La vecina estaba bajo la sombra de un árbol, haciéndome señas. Cuando me acerqué, bajó la voz. No estoy segura, pero la silueta se parece mucho a la de tu marido. Entraron por la puerta lateral, la que sube a la cafetería de la terraza. ¿Quieres entrar? Respiré hondo. Necesito verlo claramente, pero no me sigas. Si te ven, será un problema. Entré al vestíbulo del hotel. El olor a perfume caro se mezclaba con el aire acondicionado frío. No tomé el ascensor, subí por las escaleras, paso a paso, suavemente, como si temiera alertar a mi propio corazón. Al llegar al segundo piso, donde había una cafetería abierta hasta tarde, oí una risa suave y aguda, muy femenina. Me detuve detrás de un biombo decorativo. Mi corazón se detuvo un instante. Delante, bajo la luz amarilla cálida, Adrián estaba sentado frente a una chica joven. La mano de ella estaba sobre la suya, con naturalidad. Ambos sonreían, una sonrisa que no era de negocios. No, no podía ser. Intenté quedarme quieta, pero mis manos se cerraron en puños. Mi respiración se ahogó en mi garganta. No era dolor, era una sensación de realización que me dejaba sin fuerzas para reaccionar. Retrocedí lentamente, sin mirar más, sin abalanzarme, sin armar un escándalo. Solo necesitaba saberlo. Me di la vuelta, bajando las escaleras con lentitud. Con cada paso, sentí que las cosas dentro de mí no se rompían como pensé. Simplemente terminaban, como una puerta que se cierra suavemente, sin ruido. Al salir a la calle, le envié un mensaje corto a mi vecina. Gracias. Estoy bien. Vuelve a casa. Ella respondió de inmediato. Nuria, ¿estás bien? Estás embarazada. Miré el mensaje, sintiéndome extrañamente aliviada. Estoy bien, solo cansada. Vuelvo a casa. El taxi me llevó de vuelta al edificio. Al llegar al piso, me quedé parada frente a la puerta un momento. No quería llorar, no quería caer. Puse la mano en mi vientre. Cariño, estoy aquí. Tengo fuerzas suficientes para protegerte. Abrí la puerta, entré, y él seguía tumbado allí. Me acerqué para mirarlo. Su respiración era regular, su rostro pacífico, pero era demasiado falso. No podía estar borracho hasta ese punto. Sabía que yo volvería. Sabía que le vería en un estado de no estoy haciendo nada malo y confiaba en que si se quedaba en silencio, todo pasaría. Lo miré durante mucho tiempo. Una sensación de desilusión suave pero profunda me oprimía el corazón. Entré en el dormitorio, cerré la puerta. Me quité el abrigo,
Me acosté de lado como me aconsejó el médico. Con la mano en el vientre, por primera vez desde que supe que estaba embarazada, dije esta frase en silencio. Cariño, voy a salir de esta vida antes de que te haga daño. Las lágrimas cayeron, pero esta vez no por desesperación, sino porque sabía exactamente qué camino tomar. Antes de dormir, abrí el teléfono y añadí una séptima línea a mi cuaderno de planes. 7. Empezar a preparar la demanda de divorcio, reunir pruebas suficientes, no darle oportunidad de negarlo. Dejé el teléfono, cerré los ojos, con la mano ligeramente apretando mi vientre. No te preocupes, cariño, a partir de ahora, te elijo a ti primero, no a nadie más. Me desperté antes del amanecer. La luz azul pálida de la mañana se colaba por la cortina, proyectando un color frío en el techo. Me quedé quieta unos minutos, con la mano en el vientre, asegurándome de que el bebé seguía allí, respirando conmigo. Anoche, después de escribir la séptima línea en mi cuaderno, me había dormido en un estado de agotamiento y alivio. Pero esta mañana, el alivio se había ido, reemplazado por la sensación de haber puesto un pie en un puente con un solo camino, sin permiso para dar marcha atrás. Me solté sintiéndome un poco mareada, pero respiré hondo. En el salón, él seguía tumbado en el sofá. Oí que se movía ligeramente. Ya no dormía tan profundamente como anoche. Quizás había oído el ruido de mi habitación, pero no abrió la puerta para buscarme. No preguntó a dónde fui anoche. No preguntó si estaba cansada. No preguntó nada. Abrí la puerta de la habitación y salí. Él se levantó, se frotó la cara, fingiendo que acababa de despertar. ¿Te has levantado tan temprano?, preguntó, intentando sonar normal. Lo miré y respondí en voz baja. No podía dormir. Él asintió y fue a la cocina a servirse agua. No vio la corbata que intencionadamente había dejado a la vista sobre la mesa. O la vio y fingió no verla. Ya no me importaba. ¿Quieres algo de desayunar?, preguntó. Como si lo de anoche no hubiera pasado. Respondí. Puedo arreglármelas yo sola. El aire entre nosotros era tan denso como el agua de un lago invernal. Solo el tic-tac del reloj de pared, regular, como un recordatorio de que, aunque intentara evitarlo, el tiempo me empujaba hacia la decisión final. Alrededor de las 8, se puso la chaqueta para ir a trabajar. Antes de salir por la puerta, se giró con una mirada inquisitiva. ¿Estás bien? Esa pregunta en este momento me agotaba más que la indiferencia silenciosa. Respondí con calma. Estoy bien. Se quedó parado unos segundos más, como si quisiera preguntar algo, pero luego asintió y cerró la puerta. En ese instante, supe que en mi corazón todo había terminado. No había más esperas, no había más esperanzas, no había más intentos de aferrarme. Me senté a la mesa, abrí el cuaderno y añadí una octava línea. 8. Pensar bien en irme de esta casa antes del parto, no dejar que el bebé crezca en un lugar lleno de grietas y silencios. Luego llamé a Leticia. Leticia, quiero verte esta tarde. Ya tengo pruebas. Ella preguntó. ¿Estás tranquila? Más de lo que pensaba, dije. Colgué y me senté un rato, mirando la casa que había reformado con tanto esfuerzo. Cada rincón de la cocina, cada objeto, cada planta que mi madre me envió. Todo tenía mi huella, mi olor, el calor de los meses en que intenté convertir este lugar en un hogar. Pero al mirarlo ahora, me pregunté, ¿un hogar para quién? ¿Para mí? ¿O solo para un hombre que entra y sale sin preocuparse si yo estoy allí o no? Me levanté y recogí algunas cosas esenciales. La ecografía, el informe médico, el contrato de la hipoteca, los extractos bancarios impresos y la caja con la corbata y la mancha de maquillaje. Lo puse todo en mi bolso y miré por última vez antes de irme. El ascensor me llevó al portal. El vigilante me saludó, pero solo sonreí levemente y seguí adelante. Sentí que el suelo bajo mis pies se ablandaba, no por debilidad, sino porque una decisión se hacía cada vez más pesada con cada paso. Al mediodía fui a un pequeño parque cerca de la oficina de Leticia. Me senté en un banco, mi vientre un poco pesado. Me recosté, acariciándome suavemente. El viento soplaba entre los árboles, trayendo el olor a hierba fresca y un poco de sol. Una rara sensación de paz me hizo cerrar los ojos. Un momento después, abrí los ojos y miré a los niños que jugaban riendo. Los niños siempre son puros, sinceros. No saben nada de la confusión del mundo adulto. Puse la mano en mi vientre y susurré. Cariño, no dejaré que veas las cosas que yo tuve que soportar. A la hora de la cita, entré en la oficina de Leticia. Ella miró la bolsa de documentos y mis ojos, y dijo de inmediato, ¿encontraste algo? Puse la caja sobre la mesa. Lo vi con mis propios ojos.
Ya no hay dudas. Ella abrió la caja. Miró la mancha de maquillaje. Miró la ecografía que puse al lado. Su mirada se entristeció, pero su voz se mantuvo firme. Nuria, solo necesito que confirmes una última vez. ¿Eliges el divorcio porque quieres parar o porque te sientes herida? Respondí de inmediato, sin pensar. Por el bebé y por mí. No quiero pasar el resto de mi vida en un matrimonio donde tengo que reprimirlo todo. Ella asintió, abrió su portátil y comenzó a preguntarme detalles. El momento en que cambió, las veces que llegó tarde, los mensajes extraños, su actitud distante. Conté todo, con voz clara y constante, sin quebrarme ni temblar. Ella anotó todo, lo organizó por secciones y luego dijo, te prepararé la demanda, pero necesitas una cosa más, una foto de él y ella juntos. Sé que es doloroso, pero sin una imagen, al juzgado le costará considerarlo prueba de infidelidad. Mordí mi labio. Entiendo, pero no puedo armar un escándalo. Solo necesitas una foto de lejos, sin interactuar. Asentí, temblando un poco. Lo haré. Leticia me miró durante mucho tiempo y luego dijo lentamente, desde ahora hasta el día de la presentación de la demanda, debes mantener la calma absoluta, no preguntar, no cuestionar, no dejar que sepa que te estás preparando. ¿Entiendes? Apreté los labios. Sí. Al salir de la oficina, el sol pegaba fuerte. Me quedé bajo el toldo, la luz me obligó a entrecerrar los ojos. En mi corazón, de repente, sentí una premonición fuerte. El camino por delante sería difícil. Pero ya había elegido, y no volvería atrás. Puse la mano en mi vientre, respiré hondo. Cariño, voy a empezar mi batalla. Por ti, por mí y por un futuro sin lágrimas. Salí de la oficina de Leticia con la cabeza clara, pero el corazón pesado. No pesado por la desesperación, sino porque sabía que estaba entrando en un camino del que, una vez elegido, no podría dar marcha atrás ni cambiar de opinión por una mirada cariñosa o un perdón tardío. Hay umbrales que una vez cruzados impiden volver intacto. Hacía calor, pero sentía frío. Me detuve frente a una cafetería, pedí un vaso de leche caliente para beber despacio y busqué un rincón tranquilo. Puse la mano en mi vientre por costumbre, sintiendo un latido diminuto que me recordaba que respirara hondo, que me mantuviera firme. Abrí el cuaderno, mi compañero de estos últimos días, y añadí la línea 9. 9. Preparar la mentalidad para sus reacciones. No me dejarán ir fácilmente porque soy la única que sostiene esta familia financiera y emocionalmente. Repasé las páginas, viendo cómo mi letra se había vuelto más firme y constante con cada día, cómo mis pasos se hacían más seguros en el camino accidentado. Di un sorbo a la leche caliente, intentando tragar el nudo de mi garganta. La tarde avanzó lentamente. Tomé un taxi de regreso al edificio cuando el sol ya se había suavizado, pero no entré de inmediato. Me quedé frente a la puerta, sintiendo el aire frío del pasillo, escuchando los ruidos del interior. Oía la voz de Adrián y otra voz no femenina. Era la voz de mi suegra. Me detuve un momento. Llamé a la puerta. Al abrirse, el aire frío de la habitación me golpeó la cara. Mi suegra estaba allí, con los brazos cruzados, mirándome de arriba abajo. Adrián estaba detrás de ella, un poco incómodo. «Ah, ¿ya sabes volver a casa?», dijo. Su voz como sal en una herida abierta. Entré, me quité los zapatos, intentando mantener la calma. «Mamá, ¿desde cuándo estás aquí?». Se sentó en el sofá, con las manos en las rodillas, con el porte de quien resuelve asuntos familiares importantes. «Llegué esta mañana. ¿Dónde fuiste que tenías el teléfono apagado? Llevo llamándote todo el día». No respondí directamente. Estaba ocupada. Mi suegra me miró, y luego miró a Adrián, suspiró. «Nuria, no es bueno que te comportes así como esposa. Estás embarazada y te vas de casa todo el día. ¿Es eso una esposa decente?». Mi corazón dio un vuelco. Miré a Adrián. Él evitó mi mirada. Pregunté con voz grave. «¿Cómo sabías que tenía el teléfono apagado?». Ella frunció los labios. Adrián me lo dijo. «Estaba preocupado por ti, por eso me llamó para ver qué pasaba». Miré a Adrián. Bajó la cabeza. Un gesto sutil, pero suficiente para entenderlo. Tenía miedo de que algo se escapara de su control. Mi suegra continuó, como si estuviera ensayando un discurso durante todo el día. «Veo que últimamente están distantes. Como esposa, tienes que saber cuidar la casa. Es normal que un hombre salga a trabajar y vea a clientes. No sospeches de él sin motivo, o el ambiente de la casa se volverá tenso». Apreté las manos, intentando mantenerme tranquila. «No sospecho de nada. Solo quiero paz». «¿Paz?». Ella se rió con desdén. «Cuando estás embarazada tienes que apoyarte en tu marido. Si lo agotas y te deja, ¿quién sufrirá, tú o yo?».
Escuché cada palabra, cada sonido me atravesó como un alfiler. Pero no permití que me enfadara. Solo hice una pregunta, suave como el viento, pero lo suficientemente fuerte. ¿Has venido aquí para defender a tu hijo o para ver si todavía tengo un lugar en esta casa? El ambiente se congeló. Mi suegra se detuvo, sus ojos mostraron un rastro de sorpresa. Adrián se levantó balbuceando. Nuria, ¿qué dices? Mamá solo se preocupa por nosotros. Lo miré directamente. No uses la palabra nosotros. Estoy cansada, quiero descansar. Mi suegra frunció el ceño. ¿Por qué estás de mal humor? Respiré hondo, intentando mantener la voz tranquila pero clara. No estoy de mal humor. Solo me he dado cuenta de que hace mucho tiempo que no se me considera parte de esta casa. No importa lo que haga, lo que diga o cuánto me esfuerce. Adrián se acercó a mí. Nuria, ¿qué quieres decir? Lo miré fijamente. En esos segundos, 3 años de matrimonio pasaron como una película en mi cabeza. Las noches esperándolo, las veces que me las arreglé sola, las veces que me dijo no pienses tonterías, las veces que tragué mi pena para mantener la paz. Le hice una sola pregunta. ¿Todavía quieres estar conmigo? Se quedó en silencio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Sin respuesta. Mi suegra intervino de inmediato. Él trabaja, gana dinero para esta casa, y tú solo creas problemas. Un hombre se calla porque no quiere discutir. Si no te quisiera, ya te lo habría dicho hace mucho. Me giré hacia ella, mi voz suave pero firme. Ya entiendo. Esta casa solo te necesita a él, no a mí. Adrián se sobresaltó, pero yo di un paso atrás, con la mano en el vientre, creando una distancia invisible. Esta noche dormiré en otra habitación. Mañana necesito espacio para pensar. Mi suegra abrió la boca para decir algo, pero mi mirada la hizo callar. Quizás por primera vez en 3 años, vio que ya no era la mujer sumisa. Entré en la habitación y cerré la puerta. El sonido de la discusión en el salón se intensificó. La voz de mi suegra regañando a Adrián, la voz de él protestando que no entendía lo que yo quería. Todo parecía lejano, borroso. Me senté en el borde de la cama. Mis manos temblaban ligeramente mientras las ponía sobre mi vientre. Sonó el móvil. Era un mensaje de mi vecina. Nuria, vi a esa chica en el portal. Parece que le preguntó al vigilante el número de tu apartamento. Sentí un escalofrío en la espalda. Ya no era una sospecha, no era una especulación, no era una historia de anoche. Era la realidad acercándose a mi puerta. Me levanté, respiré hondo y añadí una 10ª línea al cuaderno. 10. Encontrar la prueba final, no para vengarme, sino para cerrar esta puerta de forma clara y limpia. Me acosté en la cama, me tapé hasta el vientre y cerré los ojos. En mi cabeza, una frase que nunca pensé que diría resonó. Mañana será un día diferente, y mi bebé y yo ya no seremos débiles. Me desperté antes de que amaneciera. La luz azulada de la mañana se colaba por la cortina, tiñendo el techo de un color frío que me erizaba la piel. Me quedé quieta unos minutos, con la mano en el vientre, para asegurarme de que el bebé estaba bien. Anoche no dormí profundamente. El sueño se interrumpía cada vez que estaba a punto de sumergirme. Pero curiosamente esta mañana no me sentía tan pesada. Lo que sentía en mi pecho no era desesperación, sino una claridad nítida. Me levanté lentamente, con cuidado para evitar el mareo habitual de las primeras semanas de embarazo. En el salón oía a alguien moverse, probablemente mi suegra. No me apresuré a abrir la puerta. Me senté un rato, respirando hondo para calmar mi corazón antes de salir a enfrentarla. Cuando abrí la puerta, mi suegra estaba allí, con las manos en las caderas, con el aspecto de quien me esperaba desde hacía mucho. Adrián estaba sentado en el sofá, con la cara hundida, como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿Ya saliste?, dijo mi suegra. Su voz era cortante, como si me estuviera regañando. Llevo aquí un día para ver qué les pasa y no me dices nada. ¿Quieres ser nuera y vivir así? Respondí con calma. Creo que la gente necesita su espacio. Ella me fulminó con la mirada. Nuria, ¿crees que esta casa es un hotel? ¿Te vas cuando quieres y vuelves cuando quieres? Intenté responder, pero Adrián se levantó, haciendo un gesto para que se callara. Mamá, déjame hablar con Nuria a solas. Ella murmuró. Habla con ella, y hazla entrar en razón. Una esposa embarazada que se va todo el día y no le presta atención a su marido. Miré directamente a los ojos de mi suegra, sin alzar la voz, pero lo suficiente para que se detuviera. Mamá, estoy embarazada, necesito tranquilidad. No estoy armando un escándalo, no he sido irrespetuosa. Por favor, respeta mis límites. Por primera vez, mi suegra no pudo responder de inmediato. Tal vez no era por respeto, sino por sorpresa al verme tan diferente. Adrián se acercó, su voz se suavizó. Nuria, ¿qué pasó anoche? ¿Por qué cerraste la puerta del dormitorio? Lo miré.
Estaba cansada. Él frunció el ceño, esperando que dijera más, pero no dije nada. Mi suegra nos miró a los dos y suspiró. Me están volviendo loca. Me voy a desayunar. Hablen entre ustedes. La puerta se cerró. Solo quedamos él y yo, y la distancia nunca había sido tan grande. Se paró frente a mí, apretando los labios. Luego soltó una frase que había oído demasiadas veces. Nuria, no pienses tonterías. Me reí, pero sin alegría. No estoy pensando tonterías. Él estaba confundido. Entonces, ¿a dónde fuiste ayer? ¿Por qué no contestaste el teléfono? Lo miré lentamente. ¿A dónde fui? ¿Tengo que informarte? Él se ahogó. Nuria, soy tu marido. Soy tu marido. Lo interrumpí, mi voz suave pero aguda. ¿Por qué vuelves a casa a la 1 de la madrugada todas las noches? ¿Por qué tienes perfume de mujer en la cartera y la camisa? ¿Por qué hay maquillaje rosa en tu corbata? Se sobresaltó. Claramente, no esperaba que lo hubiera visto. No le di tiempo a reaccionar, continué. No necesito saber a dónde vas. Solo necesito saber que no puedo seguir viviendo en un matrimonio donde todas mis preguntas se consideran tonterías. Su rostro palideció. Nuria, no he hecho nada malo. Lo has malinterpretado. Lo miré directamente a los ojos. Adrián, ¿a dónde fuiste anoche? Tragó saliva, incómodo. Fui a ver clientes, ya sabes. Tengo que reunirme con gente. ¿Es normal que haya mujeres en la fiesta? ¿Agarrarles la mano en el hotel también es normal? Pregunté con voz suave. Se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron, la boca entreabierta, como si alguien le hubiera abofeteado con una verdad que no pensó que yo sabría. Nuria, yo. No quise escuchar más. No tienes que explicar. No quiero escuchar más mentiras. Me di la vuelta, caminé hacia el dormitorio y cerré la puerta antes de que pudiera decir nada más. Tan pronto como la puerta insonorizada se cerró, me dejé caer en la cama, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que tuve que ponerme la mano en el vientre para calmar al bebé. No pasa nada, cariño, no pasa nada, susurré, pero mi voz temblaba. Me quedé quieta unos minutos hasta que mi respiración se normalizó. Abrí el cuaderno y añadí la línea 11. 1. Empezar a separar las finanzas y preparar una nueva vivienda. No dejar que el bebé nazca en esta casa. El teléfono vibró. Era mi vecina. Nuria, acabo de ver a esa chica en el portal. Parece que le preguntó al vigilante el número de tu apartamento. Sentí un escalofrío en la espalda. Fui a la puerta, miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero a través de la cámara del ascensor vi una imagen que me encogió el corazón. La chica que vi en el hotel anoche estaba parada frente a la recepción, con el pelo largo y rizado, maquillaje intenso, mirando a su alrededor como si buscara a alguien. No necesitaba escuchar, sabía a quién buscaba, a mí, a él o a los dos. Ese día me senté a la mesa, con la mano en el vientre, el corazón hundido. Fue el momento en que entendí claramente que la verdad ya no estaba fuera. Se acercaba directamente hacia mí, y no podía huir, ni taparme los ojos, ni fingir ser fuerte. Tenía que enfrentarla, pero de forma inteligente, segura y por mi bebé. Cerré el cuaderno, respiré hondo. Mañana actuaría, y quizás ese sería el día que definiría la nueva vida de mi bebé y la mía. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo después de ver a la chica en la cámara del portal. Respirar lentamente era difícil. Sentía como si alguien me apretara suavemente el pecho con cada latido. No lo suficiente para hacerme colapsar, pero sí para entender que las cosas habían cruzado la línea de un matrimonio normal. Ella había venido al edificio, preguntando por mi apartamento. Eso significaba que ya no quería estar en la sombra. Quería salir a la luz. Puse la mano en mi vientre. El bebé pateó suavemente, como preguntando, ¿qué te pasa, mamá? Acaricié suavemente mi vientre para tranquilizarlo, pero en realidad, para tranquilizarme a mí misma. No podía permitirme caer en este momento. Un pequeño error podría ponernos en peligro a ambos. En el salón, escuché los pasos de Adrián. Tal vez caminaba de un lado a otro por la tensión. Quizás no esperaba que yo lo supiera. Quizás estaba tratando de encontrar una explicación, pero yo no quería escuchar. No quería una disculpa, ni un fue un error, ni un abrazo forzado, porque todas esas cosas eran lo que yo quería creer antes, a lo que me aferraba. Pero ahora ya no me importaba. Abrí la puerta del dormitorio y salí. Él se detuvo en medio de la habitación, sus ojos llenos de pánico, como un niño que ha hecho algo mal. Nuria, ¿podemos hablar? No lo miré directamente, solo dije, necesito salir un rato. Él frunció el ceño. ¿A dónde vas? Te llevo, respondí con calma. No hace falta, tengo que hacer cosas. Se acercó, como si quisiera detenerme. Nuria, lo has malinterpretado. Me detuve. Lo miré directamente por primera vez en días. ¿Qué malinterpreté? ¿Que un conocido se toma de la mano en un hotel a las 10 de la noche?
Él palideció de golpe, retrocedió un paso, como si le hubieran quitado la fuerza de las piernas. Yo. ¿Me estabas espiando? Respondí. Mi voz era tan fría que me sorprendió a mí misma. Solo lo vi por casualidad, y vi lo suficiente para entender. Él se frotó el pelo con frustración. Nuria, me equivoqué, pero no quise abandonarte a ti ni al bebé. Fue en un momento de debilidad. Sonreí débilmente, una sonrisa sin emoción. ¿Te emborrachaste o elegiste emborracharte? Se quedó en silencio. Me di la vuelta. No quería prolongar una conversación cuyo resultado ya era obvio. Cogí mi bolso, revisé los documentos y dije una última frase antes de irme. A partir de hoy no intentes explicarte. Mantendré la calma hasta que todos los trámites estén terminados. Se sobresaltó ante la palabra trámites. ¿De verdad vas a divorciarte, Nuria? No respondí, solo salí por la puerta. El sol afuera era suave, no tan intenso como ayer, pero en mi corazón sentí la llegada de una tormenta. Tomé un taxi hasta la oficina de Leticia. Cuando me vio, puso una taza de té caliente sobre la mesa y me miró atentamente. Hoy te ves muy diferente. ¿Qué pasó? Le mostré el video de la cámara del ascensor y la foto de la chica en el portal. Ella no se sorprendió, solo asintió, como si ya lo esperara. Así que ella quiere hacerlo público. Eso es una ventaja para ti. Necesitamos más pruebas de que su relación no es temporal. Intenté mantener la calma, pero mi corazón se encogió. ¿Quieres que les tome otra foto juntos? Ella dijo. Si es posible, solo una vez más, pero tienes que estar absolutamente segura. No te acerques, no discutas. Asentí. Lo entiendo. Ella me miró fijamente durante un rato y preguntó, Nuria, ¿estás segura? Estás embarazada. El bebé necesitará una familia. El divorcio siempre es el paso más doloroso. La miré, mi voz grave pero firme. Prefiero que mi hijo crezca sin un padre a que vea a su madre llorar todas las noches. Ella asintió lentamente. Bien. Esta tarde te enviaré el borrador de la demanda de divorcio. Revísalo y añade lo que creas necesario. Salí de la oficina. De camino a casa, pasé por el supermercado para comprar algunas cosas. No quería ir directamente a casa. No quería ver su cara en este momento. Quería respirar un poco de aire fresco. Quería que mi mente no estuviera asfixiada por el estrecho espacio de ese apartamento. Pero la vida tiene una manera cruel de golpearte con lo que más intentas evitar. Cuando estaba saliendo de la escalera mecánica, vi a dos personas paradas en un rincón, un hombre y una chica joven. Estaban de espaldas a mí, pero sus siluetas eran demasiado familiares. No necesité ver la cara de Adrián, solo la forma en que ella tocaba su brazo, suave, íntima, sin dudar. Sentí como si alguien me hubiera echado agua helada por la cabeza. No me acerqué. Me quedé detrás de un estante. Encendí la cámara y amplié la imagen justo cuando la chica se inclinaba sobre su hombro. Pulsé el botón de la cámara, una vez, 2 veces, 3 veces. No quería grabar mucho, solo lo suficiente para el juzgado. Cuando bajé el teléfono, mis manos temblaban. No por dolor, sino por la sensación de firmar el final de mi antigua vida. Me quedé allí unos segundos, con la mano en el vientre, respirando profundamente hasta que la tensión desapareció. No pasa nada, mamá hace esto para que tengas una vida mejor. Me di la vuelta, empujando el carrito hacia la caja, sin volver a mirar. De vuelta al edificio, entré directamente en el ascensor. La luz del ascensor iluminaba mi rostro pálido, pero mis ojos brillaban de forma extraña. Ya no tenía miedo, no quería aferrarme. Solo tenía un objetivo: seguir adelante con mi decisión. Abrí el teléfono y le envié las fotos a Leticia. Ella respondió de inmediato. Suficiente. Nuria. Lo has hecho muy bien. Esta noche te envío los documentos. Me apoyé en la pared del ascensor, cerré los ojos. Un capítulo antiguo se estaba cerrando, uno nuevo estaba a punto de comenzar. Pero antes de pasar a ese capítulo, sabía que tenía que enfrentar una última cosa, una conversación que ni él ni yo podíamos evitar más. Cuando la puerta del ascensor se abrió en mi piso, me quedé parada unos segundos antes de salir. El pasillo estaba vacío. La luz blanca iluminaba el suelo de baldosas con un color frío. Y esa quietud me hizo darme cuenta de que este momento era la última frontera antes de entrar en la conversación que definiría toda mi vida. Respiré hondo, recuperé el aliento y caminé hacia el apartamento. Mis manos temblaban un poco al meter la llave en la cerradura, no por miedo, sino porque sabía que después de hoy no habría vuelta atrás. Abrí la puerta y vi a Adrián sentado a la mesa. Toda la casa estaba inusualmente silenciosa, sin televisión, sin sonido de teclado, sin regaños de mi suegra como de costumbre. Solo él, sentado allí, con las manos entrelazadas, los ojos a punto de romperse, pero tratando de mantener la compostura. Cerré la puerta detrás de mí
Me quité los zapatos en silencio y entré. No hablamos durante unos segundos. El espacio entre nosotros estaba denso, lleno de preguntas no dichas, lleno de cosas que se habían podrido hacía tiempo. ¿A dónde fuiste toda la tarde?, preguntó con voz ronca. No respondí a esa pregunta. Solo puse el bolso en la silla. Me senté frente a él, con la mano en el vientre como un reflejo instintivo. Adrián, necesitamos hablar. Dije, con una calma que me resultó extraña. Él asintió. Yo también quiero hablar. Lo miré directamente a los ojos, sin evitarlo, sin temblar, sin buscar más excusas. Adrián, ¿cuándo empezaste con esa chica? Él se quedó paralizado. Sus labios temblaron ligeramente. Nuria, eso, yo. No necesito tu explicación, lo interrumpí. Solo necesito saber cuándo empezó. Él bajó la cabeza, apretando las manos. Hace unos 3 meses. 3 meses. Cerré los ojos por un segundo. 3 meses era exactamente cuando yo estaba muy estresada en la 8ª semana de embarazo, cuando tuve que ir sola al médico. Cuando él se negó por primera vez a llevarme, diciendo que tenía una reunión importante, abrí los ojos, más tranquila de lo que esperaba. Ya veo. Él se asustó, como si mi calma fuera más aterradora que cualquier reproche. Nuria, lo siento. Me equivoqué, fui débil, pero no quise abandonarte, ni al bebé. Fue solo un error. Lo miré durante mucho tiempo. Adrián, ¿sabes? Cuando la gente se arrepiente de verdad, no usa la palabra error. Él se ahogó. Nuria, no te divorcies, dijo temblando. No puedo perder a mi hijo. Puse la mano en la mesa, suavemente pero con firmeza. No te impediré ver a tu hijo, pero no permitiré que crezca en un matrimonio así. Él se levantó, perdiendo el control, pero al verme poner la mano en mi vientre, retrocedió un paso. Claramente, por muy equivocado que estuviera, temía que me alterara. Nuria, estás embarazada, no. No tomes una decisión tan importante cuando estás emocionalmente inestable. Negué con la cabeza. Ya lo he pensado muy bien. Estoy más lúcida que nunca. Él me miró, sus ojos enrojecidos. Sé que me equivoqué, acepto que me regañes, que me odies, que me castigues. Pero no te divorcies, no te rindas tan rápido. No me quites el derecho de ser padre en una familia completa. No sé por qué, pero esa frase me entristeció más que me enfadó. ¿Tenía miedo de perder la etiqueta de padre en una familia completa, o miedo de perderme a mí? Le pregunté, Adrián, si no tuviéramos un hijo, ¿intentarías detenerme? Se quedó en silencio. Ese silencio dijo más que cualquier respuesta. Te callas porque sabes la respuesta. Y yo también la sé. Él se desplomó en el sofá, como si le hubieran quitado toda la fuerza. Nuria, me temo. Me temo que tengo que admitir algo que yo mismo no me atrevo a afrontar. Respiré hondo. Adrián, esa noche, cuando te vi con ella en el hotel, entendí esto. El amor que sentía por ti ya no estaba intacto. Se había agrietado hace mucho, solo que intenté pegarlo. Pero cuanto más lo pegaba, más se rompía. Él se cubrió la cara con las manos, sin decir nada. No elijo el divorcio por esa chica. Elijo por mí misma y por mi hijo. Finalmente levantó la cara, los ojos rojos. ¿Qué quieres de mí? Dímelo. Quiero libertad. Dije con voz muy baja, pero cada palabra cortaba el aire. Y quiero que mi hijo crezca sin ver a su madre llorar todas las noches. La habitación se quedó en silencio. La luz de la tarde entraba por la cortina, iluminando su rostro gris y proyectando una sombra cansada. Él preguntó con voz temblorosa. Nuria, ¿estás tan decidida? No respondí de inmediato. Me levanté, fui a la mesa, abrí mi bolso, saqué las fotos que tomé en el supermercado y las puse suavemente frente a él. Él las miró, su cara se puso blanca. Nuria, no le dejé terminar. No necesito que me expliques. No necesito que me pidas perdón. Necesito que firmes. Él me miró durante mucho tiempo, como si estuviera viendo a una extraña. Dije la última frase. Adrián, ambos hemos ido demasiado lejos para volver. Después de un largo silencio, tan largo que pude escuchar los latidos de mi propio corazón, él exhaló profundamente, como alguien que suelta las armas después de una batalla que no puede ganar. Está bien, dijo en voz baja. Si eso es lo que eliges, firmaré. Cerré los ojos por un segundo. No sentí alegría ni venganza, solo un dolor que se estaba apagando. Volví al dormitorio, cerré la puerta, con la mano en el vientre. Cariño, a partir de ahora, poco a poco te sacaré de esta vida de la forma más segura posible. Me senté en el borde de la cama, abrí el cuaderno y escribí la línea 12. 12. Encontrar un nuevo lugar para vivir antes de presentar la demanda. No dejar que el bebé crezca en un lugar lleno de tensión. Me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo después de hablar con él. Sentí como si mi corazón hubiera sido drenado de toda vida.
pero no me derrumbé por completo. Tal vez porque este dolor no era nuevo. Se había acumulado durante tanto tiempo que ahora, al exponerse todo, solo sentía un frío y un vacío. Puse la mano en mi vientre, disculpándome con el bebé por estas emociones inestables, pero luego me tranquilicé, me dije que hacía todo esto no para huir, sino para protegerlo de la única manera que podía. Abrí el pequeño cuaderno, leí la línea 12 que acababa de escribir. Encontrar un nuevo lugar para vivir antes de presentar la demanda. Las palabras eran como una cuchilla fina, no sangraban, pero dolían sordamente, porque entendía que mudarme no era solo un cambio de dirección, sino dejar una vida que había intentado construir con todo mi amor. Al final de la tarde, cuando el sol se había vuelto color miel, me levanté, me lavé la cara, me puse un vestido cómodo y le envié un mensaje a Leticia. He decidido buscar un piso. ¿Tienes algún contacto de un agente inmobiliario de confianza? Ella me respondió de inmediato. Sí, te envío el número ahora mismo. Nuria, estás haciendo lo correcto. Recibí el número, llamé. Mi voz todavía temblaba ligeramente. Hola, necesito encontrar un piso de una habitación. Tranquilo, buena seguridad. Me gustaría mudarme esta semana si es posible. El agente me preguntó algunas cosas y dijo que me enviaría una lista en una hora. Colgué el teléfono, sintiendo mi corazón hundirse y al mismo tiempo acelerarse un poco. Hundirse por el arrepentimiento, acelerarse por el alivio. Miré alrededor de la habitación. El tocador que elegí con color de madera natural, las cortinas que me esmeré en acortar. La cama grande, gris y blanca, que una vez pensé que sería el primer lugar al que mi hijo se arrastraría. Todo seguía allí, pero su significado había muerto hacía mucho. Salí del dormitorio, entré en el salón. Él seguía sentado en el sofá, casi en la misma posición, con las manos entrelazadas, los ojos vacíos. Un hombre sumido en la sensación de perder el control por primera vez en 3 años de matrimonio. Levantó la vista al verme. ¿Puedes sentarte? Me detuve a una distancia prudente. Puedo estar de pie. Si tienes algo que decir, dilo. Él frunció los labios, su voz ronca y débil. Lo siento, de verdad lo siento. No tengo excusas. Me quedé en silencio, esperando que terminara. ¿Pero puedes darme otra oportunidad? No por mí, sino por el bebé. Quiero que mi hijo tenga una familia completa. Lo miré lenta y profundamente. Una familia completa no es una forma, es un sentimiento. Tú ya no tienes ese sentimiento por mí, y yo tampoco por ti. ¿Qué quieres mantener entonces? Se ahogó, incapaz de responder. Yo cortaré con ella. Te juro que no la volveré a ver. Esas palabras deberían haberme ablandado el corazón, pero en su lugar me produjeron un dolor sordo, una tristeza profunda. Adrián, si me hubieras amado de verdad, no la habrías dejado entrar en tu vida. Si hubieras tenido miedo de perder a tu hijo, no habrías creado el vacío que hace que crezca en la inseguridad. Él bajó la cabeza, como si estuviera a punto de llorar. Lo sé, pero todavía quiero salvar esta familia. Miré mi vientre. Esta familia terminó para mí la noche que te vi detrás del biombo en el hotel. Esa frase hizo que se encogiera de hombros. Fui a la cocina a servirme un vaso de agua caliente para mantener la calma. Él estaba detrás de mí, su voz temblaba. ¿De verdad ya no me quieres? Me detuve. Quería decir que sí, que lo quise tanto que ignoré mucho dolor, pero ese amor murió la noche que tomó la mano de otra persona. No dije nada. Y mi silencio fue la respuesta más cruel. Él retrocedió, se sentó en el sofá cubriéndose la cara con las manos. Era la primera vez que lo veía llorar, pero ya no me quedaba espacio en el corazón para sentir su dolor. Mi teléfono vibró. Un mensaje del agente inmobiliario. Encontré un apartamento que se ajusta a tus requisitos. ¿Quieres verlo mañana por la tarde? Escribí. Sí, mañana a las 3. Guardé el teléfono y volví a la habitación. Abrí el armario. Saqué una maleta pequeña. No para hacer la maleta hoy, sino para recordarme que la decisión estaba tomada. Puse la maleta en el suelo, la miré un rato. Cariño, te llevaré a un lugar nuevo, donde no haya discusiones, donde no haya lágrimas escondidas bajo la almohada, donde no haya el olor de otra mujer en las cosas de tu padre. Te lo prometo. Esa noche dormí sola en el dormitorio. Él durmió en el sofá. Nadie dijo nada más. Cerca de medianoche, me desperté al oír su llanto muy suave en el salón. Un llanto reprimido, tembloroso, entrecortado. Una parte de mí sintió lástima, pero la otra se sintió extrañamente tranquila. Puse la mano en mi vientre y sonreí ligeramente. Cariño, estamos a punto de empezar un nuevo capítulo. No dejaré que nadie te haga daño. Cerré los ojos, escuchando la lluvia que comenzaba a caer afuera. Cada gota golpeando la ventana, como si el cielo también anunciara que algo cambiaría mañana.
Dormí profundamente, sin pesadillas ni sobresaltos. Por primera vez en muchas semanas sentí libertad. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. La luz del amanecer apenas tocaba el borde de la cortina, extendiendo una fina capa de color amarillo pálido en el techo. Puse la mano en mi vientre, acariciando suavemente. El bebé estaba tranquilo, no me pateaba ni me molestaba. Tal vez él también sentía que la noche anterior había sido la primera vez que dormí sin sentirme cansada, sin sobresaltos, sin la presión sobre mi pecho. Me senté lentamente para evitar el mareo habitual de las primeras semanas del embarazo. Puse los pies en el suelo frío, respiré hondo, sintiéndome extrañamente tranquila. Tal vez cuando una persona ha decidido tomar su propio camino, el dolor que antes la consumía se vuelve distante. Abrí la puerta y salí al salón. Él seguía durmiendo en el sofá, su cuerpo encogido como alguien que acaba de pasar por una tormenta que él mismo creó. En la mesa, el vaso de agua que le había puesto anoche seguía intacto. Lo miré durante mucho tiempo, sin sentir rabia, sin culparlo, solo un arrepentimiento muy sutil por un camino que no pudimos continuar. Entré en la cocina y preparé leche caliente y desayuno para mí. Mi estómago no me permitía saltarme las comidas, aunque mi mente estuviera confusa. Poco después, se despertó. Con el pelo revuelto, los ojos hundidos, visiblemente agotado. Me miró en silencio durante unos segundos y me llamó suavemente. Nuria. Levanté la cabeza, manteniendo la voz tranquila. ¿Ya te levantaste? Él asintió, se acercó, pero aún temía tocar la distancia entre nosotros. Nuria, ¿de verdad vas a alquilar un piso? No evité la pregunta. Sí, hoy voy a ver un piso. Si me gusta, me mudaré esta semana. Él cerró las manos. ¿Si te vas? ¿Qué pasa conmigo? Su pregunta me hizo detenerme un momento. No porque no supiera qué responder, sino porque entendía que se estaba aferrando. Respondí suavemente pero con firmeza. Seguirás siendo el padre de nuestro hijo, pero ya no eres mi marido. Cerró los ojos, respiró hondo, como si intentara tragar algo amargo. Nuria, lo siento, de verdad lo siento. Si te detengo, ¿volverías? Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Si fuera el Adrián de hace 2 años, el hombre que me llevó en moto bajo la lluvia, que me esperó en el hospital solo para darme un bol de sopa caliente, tal vez me habría ablandado. Pero el hombre frente a mí ahora era alguien que solo se disculpaba cuando todo estaba roto. Negué con la cabeza. No puedo volver. No por ella, sino porque perdí la confianza en ti. Él quiso decir algo más, pero se calló, bajó la cabeza en silencio. Su silencio ya no me oprimía como antes, solo confirmaba lo que yo ya sabía. Habíamos llegado al final del camino juntos. Esa tarde fui a ver el apartamento nuevo. Estaba cerca de mi trabajo. Tenía un patio verde, un ascensor limpio y un portero amable. El apartamento de una habitación era de un tamaño decente. La ventana daba al parque. La luz era brillante, la brisa era fresca. Me paré en el salón, puse la mano en mi vientre, sentí que mi corazón se expandía un poco. «Señora, ¿qué le parece?», preguntó el agente. Sonreí ligeramente, algo raro en mí. «Me gusta este lugar. Es tranquilo. Tranquilo». Esa palabra era más valiosa para mí ahora que cualquier otra cosa. No necesitaba lujos, no necesitaba espacio grande, solo un lugar sin el peso del pasado. Firmé la reserva ese mismo día. Cuando tuve el contrato provisional en la mano, sentí como si estuviera dando el primer paso después de una gran tormenta, suave pero firme, ligero pero con dirección. De camino a casa, le envié un mensaje a Leticia. «Ya encontré un piso. Por favor, envíame los documentos esta noche». Ella respondió. «Bien, Nuria. Vas por buen camino». Al llegar al antiguo apartamento, respiré hondo antes de abrir la puerta. Entré y vi a Adrián sentado en el suelo, frente a la pequeña caja de madera que le regalé en nuestro primer aniversario. Dentro estaban las fotos que nos habíamos tomado, desde el noviazgo hasta nuestras cortas vacaciones. Él sostenía una foto temblando. Al verme, dejó la foto, se levantó. «¿Fuiste a ver el piso?», asentí. «Sí, está bien, bien», dijo suavemente, su voz se ahogaba. «Mientras sea un lugar seguro para ti y para el bebé». Por un instante, vi algo en sus ojos que se rompía, pero no me permití caer en la lástima, porque la lástima era la debilidad más peligrosa en este momento. Tomé aire. «Adrián, esta noche te enviaré los documentos. Los revisas y los firmas si estás de acuerdo». Él se rió, la risa más triste que jamás había escuchado. «Nuria, nunca pensé que dirías esas palabras». Lo miré, dije lentamente. Yo tampoco pensé que tendría que decirlas, pero la vida no sale como uno espera. Él se agarró al borde de la mesa, sus ojos rojos.
Sí. Si cambio, si lo intento arreglar, ¿me darías otra oportunidad? Lo miré muy fijamente. Luego negué con la cabeza. Adrián, no es que no quiera perdonarte. Es que no puedo seguir viviendo con alguien en quien no confío. Las lágrimas cayeron de verdad, sin gritos, sin escándalos, solo gotas silenciosas que caían al suelo. Durante 3 años yo fui la que lloró 100 veces más que él, pero hoy sus lágrimas no me conmovieron, solo me cansaron. Entré en la habitación, abrí la maleta pequeña, empecé a doblar algo de ropa, no para irme ahora, sino para prepararme mentalmente. Cuando cerré la maleta lo escuché decir a mi espalda, Nuria, te echaré de menos. Cerré los ojos, respiré hondo. La tristeza en esa frase no me debilitó, solo me hizo entender una cosa más. A veces la gente solo valora lo que pierde. Me di la vuelta, lo miré por última vez ese día. Cuídate. Cuando terminemos los trámites, hablaremos de la custodia del niño. El bebé necesita a ambos padres, pero no necesita una familia falsa. Él asintió, con los ojos húmedos. Nuria, gracias por haberme amado de verdad. Sonreí suavemente, una sonrisa tranquila pero distante. Te quise, pero a partir de ahora amaré a mi hijo más que a nada. Luego volví a la habitación, cerré la puerta, puse la mano en mi vientre. Cariño, hemos llegado al final de este camino. Delante está el nuevo comienzo. Abrí el cuaderno, escribí la última línea del plan. 1. Completar el divorcio, comenzar una nueva vida en paz y no mirar atrás.